¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El Banco Central de Reserva del Perú, una de las instituciones, de las pocas instituciones públicas que mantienen un criterio de autonomía, de seriedad en sus posiciones, con basamento técnico y con credibilidad. Entonces, acaba de emitir el último reporte de inflación. Es un reporte que publica trimestralmente. Es el reporte de inflación del Banco Central de Reserva correspondiente al mes de marzo del 2022. Y en este reporte hace unas proyecciones para todo el año 22 y también para el siguiente año, el 2023. Pero lo más interesante está en el 2022, que es el año que estamos viviendo en estos tiempos, en estos momentos, y podemos comentar algunos de los pronósticos que hace el Banco Central. El primero, más resaltante, es que señala que el pronóstico en este momento de crecimiento del PBI para el 2022 es 3.4%. Perdón, recordemos que cuando se elaboró el presupuesto para este año 2022, que ya está aprobado y se está ejecutando, se puso como supuesto de PBI para el año 2022 4,8%. Y ahora el Banco Central ya está en 3,4%. Es decir, ya casi 1,5 puntos menos que lo que se esperaba el año pasado. ¿Esto qué significa? Significa que el Perú está creciendo, pero no está creciendo al ritmo que debería, teniendo en cuenta sobre todo que hemos tenido 2 años de pandemia, y pandemia que todavía no acaba, pero que eso nos golpeó mucho, y si bien nos recuperamos en 2021 con el efecto rebote, una caída muy brusca, un rebote también brusco, de más de 13%, pero el 22 ya esperábamos tener una tasa cercana al 5%, que es lo que correspondería. 5 o 6%, teniendo en cuenta los proyectos de inversión que están en camino, que están ya desarrollándose, y proyectos potenciales que podrían entrar. Realmente, este pronóstico menor de 3.4 incluso podría terminar siendo menor en los próximos trimestres, si, por ejemplo, la situación internacional continúa complicada en Europa con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, o el incremento de los precios del petróleo, el incremento de los precios de los principales alimentos, commodities que se venden a nivel mundial. La decisión que va a tomar de todas maneras el Banco Central norteamericano, que es la FED, no el sistema de Reserva Federal, que sin duda elevará las tasas de interés para poder paliar la inflación que también hay en Estados Unidos. La suma de todos estos componentes, sin duda, puede hacer un entorno internacional complicado y además un entorno interno del Perú complicado por la razón política que todos conocemos, de manera que este 3,4% ojalá que sea la tasa, pero me temo que con los acontecimientos que estamos viendo y ante las perspectivas muy, digamos, pequeñas de que el gobierno cambiase y empezase a trabajar a favor de la inversión, etcétera, pues yo más bien creo que este pronóstico de 3,4 posiblemente irá a la baja en los próximos meses. El otro elemento importante de la información que nos da el Banco Central en su último reporte es que su pronóstico de inversión privada, de crecimiento de la inversión privada, es 0%. Es decir, que no va a haber crecimiento de la inversión privada. Lo que además es un pronóstico, digamos, optimista, porque en los últimos meses, 6, 7 meses más o menos, continuamente, la inversión privada ha venido decreciendo, con tasas negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que los inversionistas privados, pequeños, medianos, grandes, extranjeros, nacionales, todos han no solamente parado proyectos que estaban por empezar, sino que han también disminuido la velocidad con la que están desarrollando los proyectos en los que ya se encuentran involucrados. Y de hecho, hay una gran cantidad de proyectos que se pensaban podían empezar y no van a empezar, porque el ambiente no es favorable a las inversiones. El gobierno tiene un discurso y mantiene un discurso, aunque con esfuerzo trata de moderarlo, pero mantiene un discurso anti-inversión privada y, digamos, es evidente pro gasto público, y esto es un error tremendo, ya lo he dicho varias veces, porque los números son los que mandan. Con la inversión pública y con el gasto público yo puedo afectar efectivamente la economía positivamente,
pero por una quinta parte del tamaño de la economía. La inversión pública es el 20% de la inversión total. El 80% es inversión privada, y ahí no hay diferencia de tamaño, de nacionalidad. Todos los inversionistas tienen la misma lógica. Si el país donde voy a invertir o donde estoy invirtiendo no me da las seguridades, sigue la incertidumbre, sigue la desconfianza, y hay un evidente discurso anti-inversión privada, cuando se habla, por ejemplo, de las inversiones mineras, cuando se habla de las inversiones en gas, cuando se habla en general de la inversión privada, ¿no? Y esta situación ideológica que está en muchísimos funcionarios de alto nivel, empezando por el presidente de la República, sin duda, pues genera un ambiente de total desconfianza y obviamente mucho más en los que todavía no conocen el Perú y pudieran invertir. Y entonces está implícita la idea que tienen algunos políticos, equivocada por cierto, ¿no? Que todavía la situación, digamos, de crisis y de desempleo y de todos los problemas que tenemos se puede solucionar solamente con el Estado. Esto es un tema que ya en las décadas de los 90, en el siglo pasado, la historia demostró que no funcionaba. El mundo está en otra cosa, pero algunos no leen, no se instruyen, no se interesan, no visitan, no preguntan, y entonces están pues bastante fuera de la realidad concreta que se puede evidenciar, y esto no es ideológico. El mercado tiene que regularse, el mercado no es perfecto, pero el Estado no puede reemplazar al mercado. Eso es una evidencia histórica total, contundente. Como es contundente también que los Estados tienen que modernizarse, tienen que hacer su trabajo, y eso no se está haciendo bien. Pero de ahí a pasar el mercado sea, entre comillas, manejado por el Estado, ya se acabó eso cuando cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética y se convirtieron en economías en transición decenas de países que antes estaban con modelos comunistas. Digo que es optimista la meta de 0% que se ha planteado, no la meta, perdón, el pronóstico de 0% que ha planteado el Banco Central con respecto a la inversión privada, porque hay instituciones prestigiosas del ámbito privado, como el Instituto Peruano de Economía, que hablan de un menos 9% de decrecimiento de la inversión privada en el año 2022. Eso significa que si la inversión privada no solamente no crece 0%, sino que cae, el crecimiento va a ser menor todavía, porque la inversión privada es el motor del crecimiento, no hay vuelta que dar. El otro tema preocupante es que se había pensado que la inflación de alrededor del 6 y algo por ciento, cerca de 7, que hemos tenido el año pasado, y que anualizada es el doble de lo que hemos tenido en los últimos 20 años, donde hemos mantenido una inflación muy bajita, entre 2 y 3%, y esa era una de las grandes fortalezas de la economía peruana, su estabilidad en precios. Y ahora se está viendo en los mercados, con la escasez por un lado, con las huelgas, y por los altos precios en otro lado, por los incrementos de los precios internacionales, y además porque claramente tampoco hay inversión nueva en estos temas. Entonces todo se confluye negativamente. Y la inflación, que debería bajar este año supuestamente a 2 o 3% para volver a nuestro rango meta de estabilidad, pues ahorita anualizada está más o menos en alrededor de 4%. Y esto podría subir si es que también del lado internacional hay impulsos al alza. Y eso es complicado porque eso afecta el día a día de las familias que ya están muy golpeadas con la pandemia, muy golpeadas con la disminución de los empleos que la pandemia ha ocasionado, y ahora muy golpeados por los incrementos de precios. Y si el gobierno no actúa como debe actuar un gobierno en estas circunstancias, proactivamente, más bien facilitando la inversión privada, facilitando la generación de nueva producción para empleo, y por el contrario sigue pensando que todo se maneja desde el tesoro público y desde el presupuesto, en poco tiempo es claro que no tendremos los recursos para poder seguir subsidiando, porque eso no sale de la nada, eso sale de los impuestos, y los impuestos salen de las ventas, de las utilidades, y esas utilidades van a bajar, y esas ventas van a bajar, y esa producción va a bajar, esos empleos van a bajar, y todo eso va a dar menos ingresos para las familias y, consecuentemente, un problema de estancamiento, menor crecimiento, ¿no? E incluso crecimiento ya muy bajito, con inflación. No es una inflación como la de Venezuela, pero no es lo que teníamos hasta antes de la pandemia, y menos lo que esperábamos con el nuevo gobierno constitucional.
Este reporte del Banco Central, entonces, no es una buena noticia. Veremos qué va pasando en los próximos meses aquí en el Perú y en la economía mundial. En la economía mundial no podemos hacer nada, somos simplemente aceptantes de lo que pasa. Pero en la economía peruana sí podríamos hacer mucho, pero lamentablemente parece ser que los principales dirigentes del gobierno, empezando por el presidente, los ministros y muchas autoridades de alto nivel, no tienen ni la voluntad, ni el deseo, ni el conocimiento, que ya es complicadísimo estos tres temas, estos tres faltantes, para poder afrontar una situación así con eficiencia, con lo que se debe hacer. La lógica dice, y la experiencia dice, que cuando viene una contracción, producto de cualquier situación, lo que hay que hacer es impulsar la demanda a través de inversión para infraestructura, para generar, digamos, desde el lado público, un contrapeso a la caída de la inversión privada. Pero si estamos espantando a la inversión privada, entonces, por verdad. Esa es la situación, mis estimados amigos. Seguiremos haciendo el análisis correspondiente. Pero les quería comentar este último informe del Banco Central. Muchas gracias.